Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal de YouTube de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, en este día que está muy bonito aquí en la ciudad de La Serena, soleado, en pleno verano. En esta ocasión estamos junto a una invitada muy importante. Ella es académica, investigadora de la Universidad de Chile, doctora en comunicación, socióloga, y ha dedicado gran parte de su carrera académica y su carrera como investigadora a abordar una temática que nos interesa mucho a nosotros en regiones, que tiene que ver con los medios locales, con el pluralismo, con la televisión. Está junto a nosotros la doctora Kiara Sáez. Bienvenida, Kiara. Hola, gracias por la invitación. Kiara, bueno, como decía anteriormente, la importancia que tienen en el sistema de medios de comunicación los medios de comunicación locales. Nosotros acá en regiones, en La Serena en este caso, o las personas que nos van a ver después en Vicuña, no sé, Coquimbo, Valle, a veces nos quejamos del exceso de información metropolitana en los canales de televisión nacionales. Y eso definitivamente le da un mayor importancia a lo que transmite el medio local. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos un problema, digamos, más amplio, más grande en Chile de centralización, ¿sí? Tenemos una capital que concentra muchos servicios, concentra la economía, concentra los medios, ¿sí? Entonces los medios de alcance nacional son todos hechos prácticamente en Santiago, con la mirada de Santiago, con las problemáticas de Santiago, y luego eso se transmite al resto de las regiones. Y claro, desde las regiones a veces la gente o asume que esa es su misma realidad, y eso también es una forma de distorsionar un poco la percepción de la realidad, o también se pregunta, ¿por qué estamos viendo, no sé, portonazos en la autopista del Sol, si aquí no tenemos autopista del Sol? Exacto. ¿Ya? Entonces, claro, en ese contexto, la importancia de que existan medios propios de las regiones, propios de las localidades, es muy importante. Y este no es solamente un problema que ocurre en Chile, ¿sí? La preocupación por el periodismo local, el periodismo de proximidad, los medios locales es un tema que se está planteando también incluso en países, digamos, que uno podría ver como más desarrollados en términos sociales o económicos, incluso mediáticos, como el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Son países donde esta pregunta se está haciendo hace tiempo y los investigadores están llamando la atención precisamente sobre que es necesario que los estados tomen medidas, ¿sí? Para proteger Y para promover, ¿sí? Y para desarrollar modelos sustentables para la comunicación local, precisamente porque es necesario, ¿no? Y también se entiende eso, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en los pueblos más pequeños y más aislados, que estos tengan medios propios, ¿sí? Independiente. Exacto, ¿sí? Que pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser cooperativos, ¿sí? Digamos, no hay una fórmula única, pero sí que haya medios que, por una parte, tengan la capacidad de dar cuenta de su entorno, y que cuenten con la legitimidad de estos espacios territoriales, ¿sí? Entonces, ese, digamos, que es como el debate más macro sobre este punto. Y claro, ahí digamos el concepto de fondo también es, bueno, cuán plural es la oferta mediática que tenemos, ¿sí? Si tenemos como una dominancia de los canales de alcance nacional, si el financiamiento de la industria publicitaria se va prácticamente en el 90 y tantos % a estos medios. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos sustentable al resto de los medios? ¿Sí? Entonces, esas son preguntas que forman parte de esta discusión. ¿En algún país del mundo tienen solucionado o han llegado a un equilibrio
referente al apoyo que se le tiene que dar a estos medios de comunicación de proximidad y el financiamiento y la independencia. Porque en España en algún momento hubo toda una modificación a la ley audiovisual cuando se crearon estos canales en las regiones autónomas, pero había una dependencia gubernamental, estatal, de todas maneras. Entonces ahí se pierde esa independencia. Entonces la pregunta sería, ¿existe algún modelo, alguna estructura en algún lugar del mundo en donde haya funcionado bien el financiamiento y la sustentabilidad de los medios de proximidad? Mira, yo hasta donde he podido como indagar, por ejemplo en Estados Unidos y también en los países nórdicos hay modelos digamos, que centralizan recursos. Ahora, la diferencia es que en el caso de lo que yo he indagado en Estados Unidos es un modelo es como una fundación independiente, que es la que administra, distribuye recursos y se preocupa en el fondo de promover sobre todo el periodismo local, no necesariamente la televisión local ni la radio local, sino que el periodismo local, que puede ser incluso digital, ¿ya? Y luego en el caso de los países nórdicos, Noruega, Suecia, ese tipo de países, sí hay fondos, pero son fondos del Estado, ¿sí? Entonces, claro, los países anglosajones como que dicen, no, pues el modelo no puede ser el Estado que financie, porque eso entra en tensión con, bueno, las presiones, la autonomía, etcétera. Pero claro, por ejemplo, en Inglaterra se hizo toda una comisión parlamentaria para discutir esto en 2022, y claro, y uno de los que criticaba esta resistencia a los fondos públicos decía los países nórdicos son los países con los mejores estándares de libertad de expresión del mundo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que no necesariamente que el Estado, digamos, aporte recursos implica que hay por defecto coerción, ¿sí? Entonces, como que decía, como hay que buscar el modelo adecuado para cada realidad, ¿sí? Y luego el otro debate, digamos, que se cruza con el debate del financiamiento es el debate sobre la relación entre el periodismo local digital y las grandes plataformas, ¿sí? Que es lo que ha ocurrido en Australia y en Canadá, ¿sí? Que son países donde los estados han establecido regulaciones para que las grandes plataformas, le hace Google y Facebook, aporten recursos que, digamos, es un poco complejo explicarlo, digamos, así como en audio, pero en el fondo el tema es los buscadores, ¿no? Google. Si yo quiero saber, por ejemplo, lo que pasa en La Serena, yo voy a meterme a Google y decir diario, no sé, un diario de aquí. Diario El Día. Ya, Diario El Día, La Serena, no sé, homenaje a Gabriela Mistral, ¿sí? Entonces, ese ejercicio a través del cual Google busca y me entrega a mí la información que El Día publicó, eso, lo que dicen estos países, bueno, particularmente Canadá, es Google tiene que pagarle al Día por hacer ese ejercicio, porque Google no genera noticias propias, ¿sí? Sino que las noticias las genera un medio y en el fondo eso genera eso genera ingresos para Google como buscador, pero con recursos que ha generado otro agente. Se entiende. ¿Sí? También por Facebook, porque sí, pues lo mismo. Los estudios que hemos hecho nosotros acá en la universidad, la mayoría de los medios de comunicación tienen su medio digital, que sería versión digital. Principalmente Facebook, al menos los de esta región. Sí. Entonces también ahí hay un ingreso. Exacto. al Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en estos países? Bueno, que Google ha sido, en particular Google, bueno, Facebook también en Canadá, han sido muy agresivos en presionar a los países para que los países no aprueben estas regulaciones, ¿sí? Porque finalmente son obligaciones que están imponiendo los países a las grandes plataformas para generar fondos y que estos fondos sean fondos que permitan el desarrollo, la mantención, la sustentabilidad, sobre todo de los medios locales, ¿sí? Porque en el caso de Australia el acuerdo fue un acuerdo de grandes canales o de grandes medios,
¿sí? En el caso de Canadá hubo un aprendizaje porque Canadá está recién implementándose esta ley, se llama la Online News Act, ¿sí? Como la ley de noticias online. Y de hecho la estrategia de Google y de Facebook fueron mucho más agresivas porque ellos lo que hicieron fue se llama un blackout. Ellos empezaron a no mostrar la información de los medios locales en un contexto que fue bien contingente, que había muchos incendios en Canadá. Entonces, claro, eso también te muestra el poder que pueden tener estas plataformas y la importancia de poder acceder a esta información a través de ellas, ¿sí? Entonces, son ejemplos que te están mostrando también que la pregunta por el periodismo local y por la comunicación digital y por el cruce de estos temas, hoy día los países están buscando como maneras creativas de resolverlo y no cerrándose a esta complejidad finalmente que es la que permite la convergencia. Exacto. Vamos a recordar a quienes nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube que estamos junto a la doctora Kiara Sáez, académica investigadora de la Universidad de Chile, hablando sobre medios locales, pluralismo y las dos. Yo creo que ya partimos de la premisa de lo que importante que es la información local, el periodismo local, el saber si hay un incendio, dónde se está realizando, el escuchar a las propias autoridades nuestras, mi alcalde, los concejales de la comuna donde yo vivo, para saber los proyectos que se están realizando. Obviamente también hay que tener informado de lo que pasa a nivel central o a nivel país, a nivel político, pero también es muy importante que nosotros sepamos qué están haciendo nuestras autoridades. Y ahí es donde cobran mucha relevancia los medios de televisión locales. El problema, y que yo creo que eso estamos claros, si es que después nos ven algunos medios locales, es el financiamiento. Comentarte un poco que lo que nosotros hemos visto acá, que hay ocasiones en que hay medios locales que no tienen ni para, o les cuesta llegar para pagar la luz. Hay que pagar luz, agua, y para qué decir el tema del profesionalismo, porque tampoco cuesta que contraten a periodistas. Hay muchos medios locales que son bien fuertes en ciertas comunas más alejadas del núcleo, como Conurbación Serena Coquimbo, en que son empresas como más familiares, sí. Que la cámara la hace el papá, sí. La señora edita, la hija hace otro, entonces que también tienen su valor. No obstante, sería bueno que hubiese más periodistas. El tema es el financiamiento. Sí. Bueno, nosotros con el profesor Fernando Fuentealba y con el periodista Jorge Avilés estamos ahora a puertas de publicar un libro que se llama Pluralismo Mediático y Comunicación de Proximidad, donde vamos a presentar los resultados de una investigación que hicimos sobre televisión local, regional, comunitaria y pluralismo, ¿sí? Entonces, sobre esto que me comentas, yo te puedo contar de los hallazgos que nosotros hicimos en ese libro. Esta es una primicia porque el libro todavía no está publicado, está en proceso de publicación. Pero claro, nosotros hicimos un estudio donde trabajamos con varios canales locales, regionales y comunitarios de todo el país. Hicimos primero un levantamiento de información con entrevistas a trabajadores de estos medios, a trabajadores o directivos de estos medios, y les preguntamos, por ejemplo, sobre pluralismo, ¿sí? En el fondo, ¿qué era para ellos el pluralismo? Y, la mayoría nunca se había hecho esta pregunta, ¿sí? No entendía que, por ejemplo, estos canales de televisión en particular tienen obligaciones respecto del pluralismo informativo, ¿sí? Entonces, claro, uno se da cuenta de que este es un debate que es muy pobre todavía, como fuera de los grandes núcleos y fuera de los espacios académicos, ¿sí? Y también, como dices tú, es muy común que en el ámbito local y regional de televisiones privadas nos encontremos con empresas familiares, ¿sí? Y eso también te da cuenta como de un nivel como muy incipiente todavía de profesionalización o de industrialización de la televisión en el ámbito local regional, ¿sí? Es decir, son poco industriales los modelos y precisamente porque no hay como condiciones industriales para el desarrollo, ¿sí?
Porque ahí, por ejemplo, un tema que nosotros profundizamos mucho es, bueno, si nosotros queremos que los medios privados sean más modernos, sean más, no sé, más audaces, más creativos, más contenido propio. Claro, más contenido propio, ¿con qué plata? ¿Sí? Y ahí nos topamos con el sistema de financiamiento nuevamente ya de la televisión privada, y que es la publicidad, ¿sí? Y entonces, en el fondo, desmontar o poner como en evidencia, bueno, ¿cuál es el sistema de financiamiento a través de la publicidad en Chile? Es un modelo que está pensado para los grandes canales, ¿sí? Y que no, digamos que un poco de manera pasiva, por omisión, excluye al resto de los canales, ¿sí? Por los montos que exige para poder entrar al sistema de medición, por el tipo de contrato que se establece, ¿sí? Entonces uno dice, ya, pero entonces, ¿cómo vamos a pedirle a estos canales que sean mejores, que compitan, ¿no?, en términos de contenido, si unos concentran como el 93-97% de la inversión publicitaria, y estos otros no tienen acceso a eso, ¿sí? O dentro de eso solo algunos, por ejemplo, sabemos que los canales que están asociados en Arcatel, que es la Asociación Regional de Canales Locales, etcétera, ellos negocian, pero negocian porque son una asociación. Ellos tienen esa capacidad de negociar, ¿sí? Pero negocian en forma subordinada, es decir, como los segundos después de Anatel, ¿sí?, de los canales nacionales. Pero luego están el resto de los canales locales, regionales, comunitarios, que no están ni en Arcatel, ni menos en Anatel. Entonces, esos sí que están muy precariamente, ¿sí? Entonces, claro, esa es como la preocupación, porque uno dice, no, pero ¿por qué no contratan más periodistas? Bueno, porque no pueden, ni siquiera pueden contratar a más técnicos, digamos, exacto, ¿sí? Exacto. Entonces, ese es el nivel del problema, y también, por ejemplo, a diferencia con otros casos como los países europeos tienen medios públicos regionales, ¿sí? Exactamente. Entonces, claro, sobre todo televisión y radio. Entonces, eso de alguna manera suple, ¿no? Suple que, entonces, si a lo mejor los privados no llegan, bueno, el Estado puede llegar a través de medios públicos, pero, claro, esa no es nuestra realidad, ¿sí? No es nuestra realidad. De hecho, nosotros encontramos algunos canales más, por ejemplo, algunas universidades públicas tienen canales, ¿sí? En regiones. Y algunos municipios que han logrado como negociar para poder acceder a, como de manera excepcional, a tener concesiones en digital, pero no hay una política, ¿sí? Sí, eso está medio desordenado. Bueno, acá te comento que la Municipalidad de Andacollo tiene un canal ATV, y ahora estaba en empresa también el canal de Vicuña, municipal de Vicuña. Entonces, pero ha sido como más o menos una tendencia que las municipalidades tengan sus canales de televisión. Yo creo que es positivo. El tema pasa nuevamente por la independencia. Exactamente. Y que no se convierta en un canal de televisión que sea del alcalde, la plataforma del alcalde, más ahora que hay elecciones, sí. Y se pierda, insisto, la independencia, el pluralismo. Sí, pero igual, mira, por ejemplo, nosotros en el estudio vimos que en todos los canales, sin distinción de su modalidad ni de su tipo de gestión, las fuentes oficiales son una fuente súper importante, ¿sí? Y eso también te da cuenta como de, bueno, ¿por qué son las más importantes? Pucha, porque en el fondo como que te dan un poco el trabajo medio hecho, porque te hacen la pauta, medio que te entregan la nota, ¿sí? Entonces también tiene que ver un poco con la precariedad, porque la dificultad para crear temas nuevos, desarrollar, no sé, notas propias, ¿sí? Entonces es como al final es como una lógica de la que es muy difícil salir mientras no haya una perspectiva efectiva de política de promoción, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que no tenemos en Chile, porque también la pregunta es, bueno, ¿quién tiene que ver esto? Lo tiene que ver el CNTV, lo tiene que ver la CEGEGOV, lo tiene que ver el MINCAP, ¿sí? Porque ahí es un punto importante que nosotros tenemos la política audiovisual chilena no está en el CNTV, está en el MINCAP, ¿sí? Exacto. Y la política audiovisual, si tú buscas
la última política disponible, que era 2017-2022, no habla nada de televisión. Y no habla nada, 000, de medios locales, ¿sí? De audiovisual local, ¿sí? Si nos referimos a la televisión. Sí, me consta. Entonces, claro, efectivamente, y luego si uno le dice al CNTV, oye, pero ¿por qué ustedes no le dan más espacio a la televisión local, no sé, más investigación sobre la televisión local? O sea, ellos ni siquiera tienen la capacidad para grabar lo que se emite en los canales locales, porque tampoco tienen la información certera sobre cuántos canales locales y regionales de televisión están transmitiendo. Exacto. ¿Ya? No, ahí hay un vacío. Hay un vacío tremendo, porque cuando uno va investigando, haciendo los catastros, cambian mucho. Sí, sí. Los que están con concesión digital, los que todavía están en análogo, los que están privados, los que pertenecen a las municipalidades, lo que está, digo yo, adscrito a la municipalidad, pero en realidad está como por fuera, arrendada la señal. Entonces hay un desorden. En todo caso, yo revisé lo de Argentina y estamos por ahí, también no hay mucha estructura y orden, pero es importante saber cuántos hay, y en ese sentido, la CGGOV estaba haciendo este catastro de medios locales, pero medio voluntario. Yo no sé cómo les habrá ido, si tú sabes algo de ese catastro. No lo sé, pero claro, el tema es porque también yo he pensado en esto de la importancia de tener catastros. Pero catastros ¿para qué? Claro. Sí, esa es como... Porque si yo fuera un canal local, ¿no? Y viene un ministerio a decirme, no, es que queremos como que nos dé toda esa información, y es como, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo se va a administrar esta información? ¿Sí? Entonces sí, como que creo que tiene que haber un catastro público que se tiene que actuar, o sea, que alguien tiene que tener ese catastro. Creo que no tiene que ser, claro, y actualizarlo permanentemente. Creo que no debiera ser un ministerio, creo que debería ser un agente autónomo, pero no tenemos hoy día ningún agente autónomo que digamos que en su misión tenga los diversos medios, ¿sí? Quizás pudiera ser, claro, pero es lo mismo, desarrollo social también es un ministerio, ¿entiendes? Entonces, sí, como que yo siento que hay ahí como una cuestión no resuelta, y que tiene que ver también con la investigación en la que estoy yo ahora dirigiendo, que es sobre institucionalidades reguladoras de la convergencia mediática, donde efectivamente esta debiera ser una tarea, ¿sí? de esta regulación convergente que todavía no tenemos, pero para la cual estamos como generando evidencia sobre cómo podría ser una buena institucionalidad reguladora de las comunicaciones para el siglo XXI, porque la que tenemos hoy día está muy obsoleta. Mira, nosotros tuvimos, a propósito de lo que tú estás diciendo y del proyecto, para que me comentes un poco más de eso, en la mesa de medios que se hizo entre la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad de La Serena, estaba dejando fuera mi universidad, hubo algunos encuentros con medios de comunicación de acá, de la región, presenciales, mesas de discusión, y claro, salió eso en la conversación, en el debate, de la poca regulación con los medios digitales, pero ese comentario lo hicieron los medios más tradicionales, los radiales, que entonces era un poco la visión era que uno hago así, saco un medio digital y no hay regulación, y nosotros teníamos que tener toda esta regulación, servicio de impuestos internos, los contratos de los trabajadores, entonces pedían que hubiese mayor regulación ahí, y ahí uno se da cuenta que claro, yo si quiero mañana voy a pongo un medio ahí en Facebook. Y no le pago a nadie. Por eso te digo que estamos, o sea, como que la realidad va por delante de todas las estructuras regulatorias, y efectivamente Internet como que nos ha facilitado esto, ¿no? De que como que ¿cómo se dice? La distancia entre yo y un medio es cada vez más corta, ¿no? Porque cada uno puede ser un medio en Internet, ¿no? Básicamente. Pero el tema es, claro, tú quieres ser... ¿Qué tipo de medio quieres ser? ¿Quieres ser un medio de autoexpresión? Entonces, si quieres ser un medio de autoexpresión, a ti no te aplica la ley de prensa, ni una ley. ¿Quieres ser un medio sin propósito informativo?
tú puedes ser un medio sin propósito informativo, es decir, dedicarte a difundir desinformación o tener tendencias ideológicas como hipermarcadas, ¿sí? Entonces, y luego es como, no, yo quiero ser un medio. Ya, pero usted quiere ser un medio de qué tipo. Tiene que seguir las reglas de medio. Claro. Y entonces, ya, pero ¿cómo eso se supone que lo tenemos que aplicar la misma ley de prensa que tenemos para los medios tradicionales? Y ahí todas esas son preguntas que no están resueltas, porque efectivamente la radio y la televisión tradicionales, la radio y la televisión analógica, tienen otra regulación, porque ellas ocupan espectro radioeléctrico. Exacto. Entonces, por eso se les imponen más obligaciones que a la prensa escrita y también a los medios digitales. ¿Ya? Pero dentro de eso, incluso dentro de eso, se le pide mucho más a la televisión que a la radio. ¿Sí? Sí. Entonces ya, porque de hecho la gente los actores de la televisión, digamos los representantes de la industria televisiva se quejan, ¿no?, de que hay una asimetría regulatoria. Ese es el concepto que ellos utilizan, porque como que en el fondo dicen, a nosotros nos regulan todo y los canales de televisión que emiten por internet nadie les dice nada, ¿sí? Entonces, sí, eso es cierto, pero ellos no ocupan espectro, para empezar. ¿Sí? Ellos van por internet, entonces para internet usted paga, es decir, yo pagué mi conexión para poder ver ese canal. Entonces, como que los modelos de negocio son diferentes, ¿sí? Entonces, asumiendo que los modelos de negocio son diferentes, ¿cómo nosotros podemos decir ya qué es lo que tienen en común? Siendo industrias que son asimétricas, que no tienen las mismas características, bueno, ¿dónde convergen y dónde la regulación tiene que ser común para todos? ¿Dónde tiene que ser común la regulación y dónde la comunicación la regulación tiene que ser distinta? ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, es interesante la ley de servicios audiovisuales de la Unión Europea, ¿sí? Porque efectivamente, ¿qué es lo que le interesa a la ley de servicios audiovisuales? Mantener la regulación de la televisión tradicional, de la televisión que se emite por las ondas, o bueno, la que vemos en la pantalla, la televisión de pago, la televisión satelital, la televisión abierta, pero luego lo que les interesa no son los canales que solo emiten por internet, a ellos lo que les interesa son las plataformas audiovisuales de internet, ¿sí? Porque además yo creo que es importante siempre que hablamos de medios, entender que los medios tienen una dimensión cultural, simbólica, democrática, etcétera, pero también tienen una dimensión económica. Son negocio, ¿sí? Son un negocio y también como negocio tienen que atender a ciertos principios, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, la ley de servicios audiovisuales lo que dice es, ok, plataformas audiovisuales de internet, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, ya no me acuerdo cuántas más hay. Amazon, ok, ¿usted quiere transmitir en Francia? Ya. No, usted cuando su oferta en Francia tiene que incluir un porcentaje de producción de Francia en su oferta. Claro. ¿Ya? Que fue la ley audiovisual argentina de Kirchner, Cristina Fernández, parece. Tenía algo de eso. La del 2009. La del 2009, pero después con Macri... No, se eliminó. Claro. Entonces, claro, tienen que tener un 30% de cuotas de pantalla. Que las cuotas de pantalla es una medida que viene del cine, ¿sí?, que se traspasa a la televisión y luego se traspasa luego a las plataformas audiovisuales. ¿Por qué? Porque ahí también se entiende que cuando hablamos de industrias globales de comunicación, las industrias globales de comunicación tienen que tener una dimensión nacional, ¿sí? Es decir, yo no puedo, porque al final es como la misma lógica de la descentralización, es decir, si a mí TVN me transmite aquí unos 60 minutos de noticias, debiera al menos el 30% de ese 60% ser noticias de mi región. Claro, ¿sí? Que es lo que se da con los canales regionales de TVN, claro. TVN Red Coquimbo, claro. Red Araucanía, sí. Etcétera. ¿Ya? Entonces, cuotas de pantalla, pero luego además, visibilidad. No solo que usted va a poner aquí 30% de la producción francesa, sino que ese 30% va a estar en la primera línea. Cuando yo entre a la plataforma, yo voy a ver inmediatamente esa oferta. La oferta francesa no va a estar escondida por ahí en el tercer o cuarto nivel, ¿sí? Y luego también es como ya, ¿y qué hacemos con las redes sociales? ¿Sí?
Y entonces la ley dice, la Directiva de Servicios Audiovisuales lo que dice es, bueno, nosotros no podemos regular los contenidos de las redes porque no es una misión de los reguladores, ¿sí? Sin embargo, ¿qué nos interesa? Que los contenidos que creen los usuarios y que se divulguen no traspasen ciertos límites. ¿Cuáles límites? El uso sexual de los menores, la violencia, el terrorismo, todo ese tipo de temas que son más delicados, todo eso hay que tenerlo bajo control. Todo lo demás no podemos tocar, o sea, como digamos desde la perspectiva de los contenidos, no hay nada más que nosotros debiéramos hacer. Luego hay otras directivas, la directiva de medios digitales, donde ahí sí hay otras regulaciones que tienen que ver con estas empresas, estas plataformas, cómo regulamos, no sé, cómo usan los datos, es decir, hay otras dimensiones que se van ampliando cuando empezamos a ver lo que significa hoy día una convergencia tecnomediática y esa convergencia cómo crea nuevos sectores de negocio en el ámbito de las comunicaciones. Yo estos días estaba siguiendo un nuevo medio en Instagram, que desconozco si todavía está por YouTube, pero en Instagram ya había un canal de televisión local por Instagram, y ahí transmiten bastante en vivo. Entonces, me da para pensar, me parece bien que haya más medios locales, pero claro, están ahí, ¿cómo está la estructura de ese medio? Y como es fácil hacerlo, técnicamente hablando, que ha sido lo bueno de Internet y de las nuevas plataformas y del sistema tecnológico más moderno, aparecen y desaparecen. Sí. Entonces también se pierde cierta sintonía, identidad con las audiencias. Sí. Bueno, por eso que es importante el tema, que es una cosa que nosotros repetimos mucho, por ejemplo, cuando hacemos talleres con medios más chiquitos, con medios comunitarios, con medios alternativos, que es no dejen todos sus contenidos en las redes, porque esos contenidos después se pierden, por ejemplo, no sé, un canal que recibe una denuncia o, no sé, hace un video y mete una música con derechos de autor. Llega la denuncia, YouTube te puede bajar todo. Claro. Todo, no solo ese programa o eso que te puede bajar todo y tú puedes no recuperar nunca más lo que produjiste. Entonces, es como no fiarse de como esta facilidad, porque efectivamente hoy día los canales más pequeños no crean web propias, porque es mucha plata, o sea, hay que pagar servidor, hay que pagar dominio, ¿sí? Hay que tener a alguien que esté, un webmaster que esté todo el tiempo como revisándote, que no te entren virus, que no te la bajen, que, en fin, un montón de cosas. Me creo una cuenta en Instagram, en Facebook, pero eso es como que eso, aparece y desaparece, y claro, no va quedando registro, no va quedando memoria de esos contenidos. Y si alguna vez fueron contenidos relevantes, no sé, impactantes, que dejaron una huella, esa huella desaparece, ¿sí? Entonces el tema de cómo cómo mantener al menos alguna parte de eso en repositorio, etcétera, es muy importante. Te quería preguntar, Kiara, cuando estuviste en esta investigación de que empezó el 2021, si aparte de que algunas personas, me dijiste tú, dueños de medios, que participan en medios, no tenían mucho conocimiento sobre pluralismo, y me gustaría saber si sobre ética periodística o ética de medio, porque me da la impresión que claro, no tendrían por qué, porque al final ética uno la ve en la universidad o en el colegio, en filosofía, pero ética de medio lo vemos los periodistas en la universidad, pero también ahí yo veo un vacío y una necesidad de capacitación, y de que los que estén en los medios locales sepan de ética, abran la puerta para que a lo mejor las universidades también ahí entren y puedan explicar: esto no se puede hacer, tú tienes que contrastar fuentes, no puedes llegar y hablar, tienes que tener una investigación periodística seria antes, etcétera. Entonces, ¿cómo les fue con esos temas sobre ética? Mira, yo creo que pienso que no hablamos nunca explícitamente de ética, pero sí como que yo siento que al final es como una aproximación muy superficial
en general a la pregunta por la calidad de la información, ¿sí? Porque de hecho, como que decíamos ya, ¿pero qué significa abordar una noticia de manera plural? No, las dos caras, las dos visiones. Y es como, no, ¿por qué o sea, plural no quiere decir dos, ¿entiendes? No es como que, no sé, como por ejemplo, no sé, un tema político, le preguntamos como al oficial y al opositor. No, pues que eso no es. O el pluralismo puede ser mucho más que eso, es como un nivel demasiado básico, ¿sí? Entonces, y en ese contexto, como que la percepción más bien era que las personas que se dedicaban a eso, a generar la información, o los editores, era como no abordar temas demasiado complejos que nos implicaran hacernos preguntas éticas y que no tuviéramos respuesta para ellas, ¿entiendes? Porque yo creo que los niveles de comprensión de eso, como de la regulación, son muy, muy, muy básicos, ¿ya? Y claro, y eso hace que como que haya al final mucha autocensura, es decir, no abordemos temas que son muy complejos si no sabemos, no tenemos las herramientas para saber si nos pueden denunciar, podemos tener, no sé, algún llamado de atención, nos pueden incluso quitar el financiamiento. Exacto, cortar el auspicio, el poco auspicio que tenemos. Entonces, eso yo te diría, como que pero sí pienso que efectivamente se abre ahí todo un tema de formación muy importante. Claro, que es como una formación ciudadana o ciudadanía mediática, sí, en el fondo. Y yo creo que, o alfabetización mediática para periodistas profesionales, no sé, una cosa así, o para comunicadores profesionales, donde, claro, de alguna manera uno puede ver temas que se supone que se pasaron por la universidad, pero hace mucho tiempo, y claro, también temas como, bueno, ¿cómo enfrentamos hoy día la desinformación? ¿Sí? ¿Qué implica en el fondo replicar noticias que omiten información? ¿Esta es una forma de desinformación, sí o no? ¿Entiendes? Entonces como que plantear esto, porque todos también son dilemas éticos, ¿entiendes? Y que en el fondo como que ayudan a comprender mejor la complejidad del sistema comunicativo actual. Y que yo siento que los canales locales y regionales y también los comunitarios viven tan al día que no llegan a ese punto, ¿sí? Precisamente por las condiciones precarias en las cuales están. Exactamente. Quería preguntarte sobre el último proyecto que me dijiste, Kiara, que sobre la institucionalidad. Cuéntanos un poquito en qué etapa está ese proyecto, en qué consiste. Sí, este es un Fondesit regular que comenzamos este año, el 2023, en abril. Son 4 años. Y este es un estudio sobre instituciones reguladoras convergentes, es decir, hacemos estudios de casos de países que ya han avanzado en pensar la regulación de las comunicaciones en una lógica convergente, ¿sí? Es decir, entendiendo que hoy día es cada vez más difícil separar la radio de la televisión, de la prensa digital, de los consumos mediáticos online en internet, que son otros negocios nuevos que no existían hace, no sé, 15, 20 años, como las plataformas audiovisuales, como los medios digitales, como, en fin, como todo un nuevo marco o una nueva oferta. Y cuando hablamos de regulación convergente, hablamos de organismos que regulan o institucionalidades coordinadas entre sí, que regulan las comunicaciones de radio y televisión, la radiodifusión tradicional, las telecomunicaciones y Internet, ¿sí? Pero nuevamente, como que me parece muy importante esto, porque a veces cuando uno habla de la regular Internet, la gente piensa que es regular los contenidos, ¿sí? Y yo siempre digo, los contenidos es lo menos importante de regular de Internet, ¿sí? O sea, Internet es sobre todo un negocio. Y entonces hay que incorporar también una dimensión económica en la comprensión de los medios. Así como en el caso de la televisión, tenemos un problema de libre competencia respecto del mecanismo de financiamiento a través de la publicidad. En el caso de las grandes plataformas de Internet, lo que hay que pedir es contraprestaciones, ¿sí? No que usted, o sea, hay una línea que tiene que ver con que, oiga, usted tiene que responder respecto de las denuncias de que en su red está, y no sé, hay gente fomentando la pederastia, o hay gente fomentando el odio, claro, o el terrorismo, o el racismo, todas esas cuestiones, sí, pero no es solo eso, ¿sí? O sea, hay una dimensión muy importante económica
y que además entender esto, que estos son mercados, son negocios, y que la desinformación también es un negocio, ¿sí? Y por eso que hay que regular la desinformación, porque en el fondo con esto las plataformas ganan plata, con que se difunda desinformación, porque la desinformación corre mucho más rápido que la información verídica. ¿Ya? Entonces, claro, ¿y qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos trabajando con 4 países, que son México, Colombia, Canadá y Reino Unido, ¿sí? Y estamos usando en el fondo Chile como contrapunto, porque a lo que queremos llegar es a decir, bueno, estas son las tensiones que nosotros identificamos en la construcción de estas institucionalidades. Estas son las maneras en que estos países las han resuelto. Pensamos que estas maneras de resolverlo pueden ser más aplicables a nuestra realidad. Estas pueden ser mejores, pero a lo mejor es más largo el camino, ¿sí? Es como eso lo que estamos pensando, porque de hecho el CNTV se está planteando estas preguntas, pero el CNTV como en este momento, como está articulado, no da para pensar esto, ¿sí? Por otro lado, se viene discutiendo la creación de una superintendencia de telecomunicaciones en Chile, que saque algunas funciones que son más de regulador, que están en la Subtel, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero que no resuelven la convergencia, porque siguen sin dialogar con televisión y siguen sin dialogar con las preguntas sobre, bueno, ¿qué hacemos con Internet? Porque luego también está el tema que mucha gente dice, no, hay que regular la desinformación en Internet. Ya, pero ¿qué institución tenemos en Chile para que haga eso? ¿Entiendes? Entonces, por eso que esas son las preguntas como sobre las cuales se levanta este proyecto, porque vemos que es como un tema muy urgente y que nadie está como que no hay masa crítica hoy día para desarrollar esta discusión a nivel público. Entonces, el objetivo básico de nuestro proyecto es eso, generar como insumos para ese debate, ¿ya? Y nosotros tenemos una web que se llama regulacionconvergente.com y tenemos un boletín que sacamos cada 2 meses, tenemos algunas cápsulas de video, tenemos podcast. Entonces lo que queremos en el fondo es como abrir esta discusión, ¿ya? Nosotros no tenemos hoy día claro sobre cuál es la mejor manera de llegar a esta nueva institucionalidad, ¿sí? Como que seguramente a finales del segundo año tendremos más claridad sobre por dónde nos parece o cuáles son como las alertas, ¿sí? Entonces como que para nosotros todavía estamos como abriendo el debate sobre esta pregunta. Claro, porque uno podría pensar así como tener un ministerio nuevo, ya, de las comunicaciones, claro, convergencia, bla, 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 bla. No obstante, tiene que tener una mirada ciudadana también. Pero por supuesto, sí. O sea, para nosotros el tema de cómo se incluye la participación ciudadana en un organismo de este tipo es muy importante. Y lo otro, la dimensión descentralizada, ¿sí? Claro, pero todo eso implica invertir, ¿sí? Por eso que vemos, por ejemplo, yo como que me he vuelto muy concreta en este tipo de cosas. Entonces, como que en el organismo regulador colombiano, ¿cuánto invierte el Estado en este organismo? ¿Cuántos trabajadores tiene? Eso es importante porque te dice en el fondo, o sea, el CNTV, ¿cuántos trabajadores tiene? O sea, ¿cuánto tendría que crecer este organismo para responder a toda la complejidad que implica esto, ¿sí? Y claro, en el caso de Colombia, por ejemplo, es un organismo regulador autónomo, pero es que está alojado en un ministerio. Entonces, eso es una cosa muy rara, ¿sí? Porque es como te dice, autónomo, pero que está dentro de un organismo que es un organismo gubernamental, ¿sí? Pero claro, en la discusión vamos viendo también esta tensión entre lo autónomo y la legitimidad de estos organismos autónomos, ¿sí? Porque son organismos que no han sido elegidos democráticamente, ¿sí? Claro, que se crean en algunos gobiernos. Exactamente. Entonces, todas estas cuestiones son parte de la discusión. ¿Cómo aseguramos, o sea, qué niveles de autonomía podemos tener sin deslegitimar este tipo de organismos en su autonomía, ¿sí? Uh-huh. Entonces son preguntas que van surgiendo, digamos, del propio como avance del estudio. Vamos a repetir de nuevo el sitio para que... regulacionconvergente.com. Ya, regulacionconvergente.com para que puedan ingresar al sitio y puedan también ahí hacer aportes. ¿Se pueden hacer aportes? O sea, pueden escribirnos al correo y también pueden suscribirse al boletín. Ya. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero vamos a terminar un poco con la parte más amena, digamos.
el valor que tienen los medios de proximidad, ya vámonos más a la identidad, y también que no quiero que quede fuera el rol de TVN en regiones. Bueno, yo trabajé 10 años en Televisión Nacional de Chile, Red Coquimbo, y vi como lo importante que era la televisión local, en, no sé, en Ovalle, para el terremoto, cuando hubo algún incendio o cuando había personas que tenían problemáticas sociales. Es importante el medio de televisión local. No obstante, siento que, al menos pasando directamente a TVN, es como que no tiene la importancia y la relevancia dentro del canal, los regionales. Está como, ya están porque tienen que estar. No siento que haya una importancia de la parte central, ahora que tenemos nuevo presidente de TVN. No sé cómo lo ves tú en ese sentido, pensando en televisión pública. Sí, bueno, así como tenemos un regulador escuálido, precario, ¿sí? También tenemos una televisión pública muy, muy, muy débil, ¿sí? Sí. O sea, partiendo porque de pública tiene el puro nombre, porque se tiene que autofinanciar. Bueno, exacto. ¿Ya? Entonces, claro, nunca ha sido, por lo menos desde la vuelta de la democracia, nunca ha sido un objetivo desarrollar la televisión pública regional, digamos, con una mirada más allá de estas como desconexiones, ¿sí? Informativas para los noticieros centrales. O sea, es un nivel demasiado básico para un país que se supone que en los estándares internacionales está súper bien económicamente, ¿no? Que es lo que nos dicen. El ranking de la ¿ya? En los rankings de la OCDE, etcétera. Entonces, no, o sea, a mí de verdad que me da pena, porque siento que es como una televisión como famélica, una televisión pública famélica, ¿sí? Pero claro, pero nuevamente es porque las decisiones se toman desde Santiago, lo toma una élite que vive generalmente en 3 comunas, entonces como que para ellos La Serena es vacaciones, ¿ya? No, sí. No es una ciudad que tiene una vida propia, sí. una vida cultural propia, unas tradiciones propias, que sería bueno que los propios canales, que los propios habitantes pudieran verse, reflejarse en representatividad en estas imágenes, ¿entiendes? Entonces falta esa mirada, no está esa mirada, y es muy difícil pensar que con este marco legal se pueda avanzar más en este punto, ¿sí? Y luego está un gran ausente que dentro de lo poco que se avanzó dentro del debate de la digitalización con respecto a TVN fue lo que se llamó la ley corta de TVN, que lo que hizo fue que permite o habilita a que TVN pueda desarrollar otros servicios de comunicaciones y telecomunicaciones. Por lo tanto, TVN podría tener perfectamente radios regionales, ¿sí? Es decir, ya TVN no como solo TVN Televisión, sino que como sistema de medios públicos, ahí hay una gran posibilidad, y obviamente... Y Canal 13 lo ha explorado bastante bien. Ya, eso no sé, pero está pensando más en radios regionales, ¿sí? Radios públicas regionales, eso para mí sería como un gran posible legado de este gobierno, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que si hubiera una sensibilidad sobre este tema, porque además crear radios públicas regionales es mucho más barato que crear canales públicos regionales. Exacto. ¿Sí? Y porque además la gente en regiones, yo tengo la impresión de que escucha mucho más radio, ¿sí? Hay zonas más rurales o comunas que están más alejadas en que la radio es muy importante. O sea, no sé, con Barbalá, Yapel... por ejemplo, la provincia del Limarí tiene mucho pueblo disgregado. Entonces ahí la radio es muy importante. La radio te avisa si te llega una encomienda, si va hay algún operativo de salud, por ejemplo. Muy, muy importante. Sí. Sí, por eso que a mí me parece que quizás ahí hay una vía. Y luego, otro punto importante es que la ley de televisión digital, que es del 2014, la ley habilita a que TVN pueda optar, y así dice la ley, TVN puede optar a una nueva frecuencia, a una segunda frecuencia que la puede destinar
entre otras cosas, para contenidos regionales, ¿sí? Entonces, ahí están, digamos, hay condiciones ya de base que se podrían desarrollar mejor en esta línea, ¿sí? De crear canales públicos o radios públicas, algunas de estas medidas. Y TVN, vamos a cumplir 10 años, en 10 años TVN no ha optado a esta posibilidad que le permite la ley exclusivamente porque es el único canal al cual se lo permite, ¿ya? Entonces, me parece que ahí se está perdiendo una oportunidad. Exactamente. Yo te quería contar una anécdota con respecto a los canales. Muchas veces a nosotros, por ejemplo, había un accidente en Los Vilos y nosotros estábamos acá en La Serena y llamaba el editor de TVN Santiago y decía, ya bueno, el accidente fue a las 7 de la mañana, despachen para la 1. Y le dije, ¿sabes cuántos kilómetros hay entre La Serena y Los Vilos? Está más cerca, Los Vilos a veces está más cerca de Valparaíso. O accidente en Illapel también. Entonces, el desconocimiento que hay de las distancias, de que no alcanzas a llegar, son, a ver, yo creo que 2 horas y media en auto, al menos. Y bueno, esas son anécdotas que pasan a los periodistas cuando trabajamos en regiones con editores centralistas también, editores periodísticos. Bueno, Kiara, muchas gracias por este coloquio, ha sido muy interesante. Yo espero que ojalá lo puedan después, posteriormente, va a quedar alojado en YouTube, quienes hacen televisión, quienes hacen radio en la región. Es importante. Yo siempre he sido una persona que creo que es importante que existan medios locales. Ya, no solamente acá en la Serena, Coquimbo, también en Vicuña, en Paihuano, porque es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos y nos permite también conocernos, reconocernos y algo bien interesante también que creo que nos permite debatir, porque tenemos que escucharnos. Los medios de comunicación también nos permiten escucharnos, decir mi problemática en mi población, o la dificultad que tengo con tal proyecto, o que necesito que acá pongan agua potable y ya pasemos de agua potable rural a agua potable normal, etcétera. Entonces, es importante apoyar a los medios regionales. No sé si compartes la reflexión. Sí, o sea, como que digamos que yo vengo al mundo de la comunicación local más desde la comunicación comunitaria. Pero, claro, este estudio que hicimos entre 2021 y 2022, como que me ayudó a entender la complejidad del problema y la profundidad del problema que teníamos, porque, claro, como que yo siempre veía este problema en la comunicación comunitaria, en la televisión comunitaria, pero, claro, ver que, por ejemplo, las televisiones locales están a un nivel de precariedad muy similar al de las televisiones comunitarias, ¿sí? Exacto. O sea, las regionales están un poquito mejor, pero están siempre muy por debajo de las nacionales, ¿sí? Entonces, claro, ahí uno se da cuenta de que es un problema que tiene más dimensiones, ¿no? Que tiene más agentes y que por lo tanto como que es más profunda la gravedad del problema, de la diversidad, de la representación, de la participación de las comunidades, de la autoimagen, todas esas cuestiones como que no solamente tienen que ver con esto, con el ámbito de la comunicación comunitaria, sino que como también con la dimensión más como de la comunicación de proximidad en general. Bueno, muchas gracias, Kiara. Agradecemos la visita de la doctora Kiara Sáez, académica investigadora de la Universidad de Chile. Esperemos nuevamente tenerla, ojalá más adelante, en otra ocasión, para seguir conversando de temas tan importantes que son para nuestro país, para nuestra región, no solamente región de Coquimbo y país, sino que también como región dentro del concierto internacional, también que es importante abordarlo. Así que quedamos hasta acá. Agradecemos a todos quienes nos han visto a través de esta transmisión vía streaming.